eliminar sus tweets, intentó eliminar la deuda con el IES, tenía impedimento para trabajar y cometieron tráfico de influencias para poder ponerlo como ministro de gobierno. Aquí, en este chismecito Ingobernables, le cuento el paso así de poquitas horas de Álvaro Rosero por el Ministerio de Gobierno. Amigos y amigas, bienvenidos a Ingobernables. Y muchísimas gracias por estar aquí para que escuchen este chismecito que es corto, pero mira, potente. Es potente, amigos y amigas, porque yo estoy sorprendida. Porque después de la derrota de Daniel Noboa de 4-0, otro gol también le mete la ciudadanía con respecto a Álvaro Rosero. Y esto yo creo que no es un gol de la ciudadanía, esto es un autogol. Los 4 goles del domingo sí es de la gente, del pueblo. Pero lo que pasó con Álvaro Rosero es un autogol. Bienvenidos a Ingobernables, amigos. Recuerden, por favor, apoyarnos con el like. A pesar de que esto es grabado y es un chismecito, el like siempre es importante para que YouTube nos siga recomendando. Y también nos pueden apoyar aquí económicamente en la cuenta del Banco de Pichincha para poder seguir haciendo este trabajo. Amigos y amigas, este chisme está potente. Este chisme está potente. Y bueno, para los que llegan de otros lados, de otros países, nada, yo voy a hablarles en este momento de esta persona que ustedes tienen en pantalla. Este picarón que ustedes ven en pantalla. Se llama Álvaro Rosero. Supuestamente es un periodista, ¿no? Le pongo entre comillas porque no es periodista, sino que es dueño de una radio. Es un dueño de una radio que pertenecía a su padre y bueno, como todo este gobierno también, son amigos de los que heredan las cosas, ¿no? Y que poco hacen para asumirlas. Entonces, Álvaro Rosero es un anticorreísta. Álvaro Rosero es un odiador. Álvaro Rosero es un dueño de radio que se ha pasado durante todos estos 8 años también haciéndole el juego a la derecha. Pero este último 2 años aproximadamente que lleva Daniel Noboa en el poder, Álvaro Rosero ha venido cobrando por parte del gobierno para limpiarle la imagen a Daniel Noboa, para insultar al pueblo ecuatoriano, para mentir, para generar fake news, información falsa, y así la narrativa del gobierno, el discurso del gobierno pueda permanecer. Porque todavía la radio se escucha y lamentablemente hay muchas personas que escuchan a este tipejo. Bueno, resulta que después de la derrota contundente de Daniel Noboa el domingo, donde se le votó no en 4 preguntas de 4, Daniel Noboa no pensó nada más que cambiar o mover algunas fichas en su gabinete. No se puso a trabajar, no dijo, bueno, vamos a hacer obras, ahora sí vamos a ponernos a trabajar porque ya el pueblo me dijo que no. No. Se fue a Estados Unidos y mandó a otros a que cambiaran y movieran la silla, como el juego de la silla, ¿no? Entonces empezó a mover por ahí a la gente. Una de las personas que tenían como ministro de gobierno es esta persona que está aquí, Álvaro Rosero. Ustedes se imaginan, en un país tan violento como el Ecuador, en un país tan sumido por la violencia, y no estoy hablando de que a nivel Latinoamérica, es uno de los países más violentos del mundo. Un país en donde no hay institucionalidad, un país en donde hay muchísima corrupción, un país en donde el gobierno, además, no ha hecho absolutamente ningún tipo de gestión para que el país avance en términos de seguridad, ni económica, ni social, ni culturalmente. El país no ha avanzado. Y se necesita un ministro de gobierno que pueda gestionar precisamente las mayores facultades que pudiera tener y además el apoyo también para el presidente, ¿no? Entonces no te pone a una persona preparada para este puesto. Nunca lo ha habido. Estuvo Mónica Palencia, que era una mexicana, que lo único que hizo fue irse en contra de su propio país y permitió que invadiera la embajada cuando llegó Jorge Glass. Entonces, cuando estaba Jorge Glass ahí y lo secuestraron. Entonces, después pasó Zaida Rovira, que es otra que no sabe absolutamente nada, que ha pasado por todos los ministerios, y después un periodista. Mira, dice, este man me ha apoyado, este tipo me ha apoyado, a mí en Twitter lo vamos a poner. Y lo ponen Álvaro Rosero. Y Álvaro Rosero, así todo picarón, dijo, uy, este es mi momento para cobrar muchísimo más de lo que ya estaba cobrando con el dinero público por defender a Daniel Noboa. Y de repente lo primero que empieza a hacer Álvaro Rosero es esto. Es eliminar. Empieza a eliminar los tweets. Cierra, pone candado en su cuenta de Twitter y comienza a eliminar tweets.
¿Por qué? Porque este era el tipo de tweets de X que ponía Álvaro Rosero. Otavalo hoy, un grupo de terroristas recorre la ciudad obligando a cerrar los locales. La imagen, el contenido que no se ve era la manifestación de mujeres, hombres, niños, adultos, jóvenes que estaban en las calles, que pertenecían a Otavalo, artesanos, personas naturales, personas que iban a defender su pueblo y sobre todo que iban a defender el hecho de que no se eliminara el subsidio al diésel. Y Álvaro Rosero les dijo, por favor, a toda mi gente de Imbabura que no se olviden de esta carita de aquí, no se olviden de él. Porque Álvaro Rosero le dijo terroristas a todos los que se estaban manifestando que tenían derecho a la resistencia y manifestarse. Este era el tipo de tuit de Álvaro Rosero. Por ahí para allá era impresionante. Los insultos, el nivel de vulgaridad en contra de Rafael Correa, en contra de la RC, en contra de los otros periodistas, en contra de todo, pero siempre a favor de Daniel Noboa, ¿no? Presidente es lo mejor, presidente es lo mejor. O sea, es vergonzoso el trabajo que hacía, pero empezó a eliminar tweets porque dijo, caramba, si ya me ponen como ministro, tengo que eliminar, no vaya a ser que en algún momento yo haya dicho algo en contra de Daniel Noboa. Porque recuerden que cuando uno de estos periodistas empieza a decir algo malo de Daniel Noboa, ¿qué es lo que hace Daniel Noboa? Los compra. Entonces le empieza a pagar y ellos empiezan a cambiar, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, Carolina Jaramillo, que era la vocera, hablaba pésimamente de Daniel Noboa y después la contrató. Entonces después se quedó callada y la defendió. Por ahí para allá un montón de personas que ahora no se me vienen a la mente, pero es así, los empieza a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Que él dijo, mejor borro los tweets. Mejor borro los tweets y así nadie se da cuenta. Listo, empezó a borrar tweets. De repente la página de Twitter ya no aparecía, como que ya no la había eliminado. Todo ese proceso. Pero amigas y amigos, es como la primera parte, borrar los tweets. Resulta que la gente empieza a investigar. ¿Quién es este señor de aquí? Resulta que no tiene ningún título registrado en el CNC. Por eso les dije que no es periodista. Es simplemente un heredero de una radio. No tenía un solo título registrado en el CNI. No tiene carrera, no tiene estudio, no tiene nada. Álvaro Rosero, nada. Y lo iban a poner como ministro de gobierno. Por lo menos Guillermo Lasso era el bachiller. Pero este tipo no tiene título. No sabrá Dios dónde estudió. No se sabe. Este tipo no tiene título. Y la gente dijo, pero espérate, ¿tú no tienes título? ¿Cómo tú vas a ser ministro de gobierno? ¿Qué capacidad tienes tú? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué favor? Recuerden además, amigos y amigas, que Álvaro Rosero es una persona que La Posta, cuando estaba desmantelando todo el tema de los chats de Fernando Villavicencio, La Posta publicó precisamente cómo Álvaro Rosero era una de las personas que le pedía dinerito al difunto Fernando Villavicencio. O le decía que por favor lo contactara con el jefe de campaña para, ya sabes, pues, todas las cositas que pasan por ahí. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen, ¿no? Yo le llamo, ¿cómo es? El mendigo de extorsionadores, porque le iba pidiendo dinero a los propios extorsionadores. Entonces, Álvaro Rosero parece, o le debió un favor a Daniel Noboa, o este dijo, no tengo a nadie, déjame poner a cualquiera por ahí. Porque capaz y Carlos Vera le rechazó y lo pone, pues, pero sin título. Pero por si fuera poco, amigos y amigas, por si fuera poco, y por favor háganle zoom ustedes, agranden la pantalla. Amigos, lo que ustedes están viendo en este momento es el registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos. El Ministerio de Trabajo informa que el señor Rosero León Álvaro Gonzalo, con cédula de ciudadanía tal, registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos conforme a las siguientes causales: deudores a entidades del sector público, al IES. Debía plata al IES. Conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentran en mora con entidades públicas o que administran recursos públicos se exceptúan de la inhabilidad especial por mora sin previo, etcétera, etcétera. O sea, si tú tienes mora, si tú tienes una deuda con el sector público, tú no puedes ser parte del sector público. O sea, mira por lógica.
Vaya por lógica. Y de repente empieza a salir esta información. Álvaro Rosero tenía impedimento, registraba impedimento legal para ejercer cargo público y aún así lo pusieron como ministro. Y tú dices, ay, bueno, ahí tú dices, bueno, ya, caramba, digamos, ay, no revisamos, no investigamos, ya quitémosle. No, no, amigos. Miren lo que hicieron. Háganle zoom. Y por favor pongan like, suscríbanse y aporten el botón de gracias en este momento. En el botón de gracias, ese que está ahí abajito, que justo ustedes van a ver que dice gracias, apóyennos ahí en el botón de gracias. Miren lo que pasa. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social certifica que, revisados los archivos del sistema de historial laboral, la señora Verónica Clemencia Rosero León, representante legal de la empresa Radio FM, la radio de Álvaro Rosero con RUC tal y dirección tal, sí registra obligaciones patronales en mora con un valor de $56,000. Información verificada a la fecha de emisión del presente certificado. Y tú dices, Alondra, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Amigos, como Álvaro Rosero tenía esta deuda y él dijo, no, pues yo no puedo soltar el botín, yo necesito ser ministro de gobierno. Le cambia y le pasa la deuda a su hermana. Le pasó la deuda a su hermana para él entonces poder seguir ejerciendo el cargo. Miren la cantidad de corrupción que hay ahí. Lo de Twitter es lo de menos, yo empecé con lo de menos. La cantidad de corrupción porque primero aceptar un cargo para el cual no estás preparado porque no tienes ni título y no tienes conocimiento alguno. Segundo, eres moroso, eres deudor del IES. Claro, como me imagino que todos los de este gobierno, porque a este gobierno le encanta ocupar cargos públicos debiendo dinero a la gente. Daniel Noboa se eliminó $98 millones y este dijo, genial, una vez que yo llegue al gobierno me elimino la deuda con el IES, amigos y amigos. Ahí está. Entonces, no eres capacitado, pero no tienes nada, absolutamente nada. Aceptaste el cargo, corrupción. De ahí tienes una deuda y no la has pagado, eres un deudor, eres un moroso. Eres un moroso, para mí eso es corrupción también. Y tercero, la hermana, o sea, le pasa la deuda a la hermana para que él, mira, lavarse las manos. 3, pero ahí no queda la cosa. Mírenlo bien, amigos. Miren bien esta ficha y después entonces son otros los que están en las cárceles y no sé qué. Miren esta ficha, que es la que está hablando con ustedes en la radio y les está hablando de cómo hay que la patria, que hay que salvarla. Miren la ficha, tremenda ficha. Y luego el gobierno dice que no gobierna con delincuentes, ¿no? Pero bueno, está bien. Lo peor no es eso. Es que ayer sale una carta de renuncia. Una carta de renuncia que tú dices, ay, diablo, como a mí me gusta decir. Diablo. Una carta dirigida a Harold Andrés Burbano, el nuevo ministro de Trabajo, porque el Harold le estaba en Bienestar, creo. Creo que estaba por ahí y lo cambiaron ahora al de Trabajo, porque la Ivonne Núñez se fue. La renunciaron. Bueno, pues, una carta dirigida a Harold, renuncia irrevocable, dice, por medio de la presente, comunico que el día de hoy presento mi renuncia irrevocable al cargo de director regional de Trabajo de Quito. ¿Okay? Esta decisión responde, dice, a un principio que ha guiado toda mi trayectoria profesional. No tolerar, avalar ni ejecutar acciones contrarias a la ley, especialmente cuando provienen de quienes están obligados a observar probidad, ética y respeto absoluto al ordenamiento jurídico, misma que no ha sido observada por el ministro de Trabajo, Harold Burbano. Y tú dices, esto se pone bueno, este es el primer párrafo nomás. Y tú dices, ay Dios, a ver. El día 19 de noviembre, hoy estamos a 20. El día 19 de noviembre, en las instalaciones de la Dirección Regional de Quito, el señor ministro de Trabajo, acompañado de su equipo, ingresó de manera altanera y prepotente con la exigencia inmediata de que proceda a levantar
un impedimento para el ejercicio de función pública a favor del señor Rosero, ministro, quien iba a ser designado ministro de gobierno. O sea, levantar es que le levante el impedimento, que le quite el impedimento. Llegaron, como me imagino que llegó Godoy también a la oficina de la jueza Nuria Vera, a entregarle el pendrive y a decirle, mira, mamita, por favor tienes que obrar en contra de Verónica Abad. Y como probablemente hayan llegado a todas las oficinas a amenazar a todo el mundo. Entonces llega el flamante ministro de Trabajo y le dice al director regional de Trabajo de Quito, levántele, pero de forma altanera, levante el impedimento. Tal exigencia, además de improcedente y ajena a mis competencias, desconoce que la autoridad encargada de tramitar, verificar y resolver sobre impedimentos para ocupar cargos públicos es la Dirección de Control y Servicio Público de Quito y no la Dirección Regional de Trabajo. Este procedimiento es técnico, reglado y no puede depender de órdenes verbales o presiones jerárquicas, porque hay que también seguir un orden. Pero ellos dijeron, nosotros somos el gobierno, aquí venimos con plata y aquí venimos amenazando, ustedes van a hacer lo que nos dé la gana y eso quisieron hacer con el pueblo, pero el pueblo le dijo no, aquí no, aquí no. Adicionalmente, ese mismo procedimiento fue explicado en detalle a los asesores que acompañaban al ministro, quienes acudieron al despacho y a quienes se le puso en conocimiento paso a paso del trámite legal que debía seguirse, siendo ellos conscientes y aceptando que faltaba documentación para proceder conforme en derecho corresponde. Ellos mismos desconocían el procedimiento y no tenían razón jurídica alguna para solicitarlo en la forma que lo exigieron, ni siquiera sabían. Dijeron, vamos para allá, que este mismo me va a levantar el procedimiento. Y miren, ni siquiera sabían, amigos. Como profesional del derecho y especialista en derecho penal, debo señalar con absoluta claridad que pretender obtener un acto administrativo ilegal mediante presión jerárquica constituye tráfico de influencias, conducta tipificada y sancionada en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, conducta de la cual incurrió de manera presunta el actual ministro de Trabajo al solicitar dicho impedimento de manera irregular y contraria a la ley. Amigos y amigas, Harold Andrés Burbano incurriendo en tráfico de influencias al pedirle al director regional de Trabajo que levante un impedimento para que Álvaro Rosero, deudor moroso, pueda ocupar el cargo de ministro de gobierno. La delincuencia está fuerte y comienza por el gobierno. La delincuencia está fuerte, amigos. Fuerte. Y continúa este documento. Asimismo, el régimen de responsabilidad administrativa relacionadas con la extralimitación de funciones, abuso de facultades y uso indebido del poder conforme lo dispone el artículo 45 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. Por mi ética, por mi formación y por mis principios, no me presto ni me prestaré jamás para este tipo de requerimientos ilegales, dejando absolutamente claro que la disposición recibida fue efectivamente esa y en los términos que aquí describo. Ecuador merece instituciones responsables, técnicas y libres de presiones políticas. Confío, dice, en que el señor presidente Daniel Noboa impulse un verdadero cambio institucional, colocando en los cargos a personas probas y comprometidas por el Estado de Derecho. Agradezco a todo el equipo, etcétera, y lo firman Cristian Alfredo Marín, ex director regional de Trabajo y Servicio Público de Quito. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Un ministro de Trabajo pidiéndole al subordinado que ilegalmente levante un impedimento de trabajo para que una persona morosa y que no tiene ningún título pueda ocupar el cargo solo porque el presidente Daniel Noboa, que tiene responsabilidad en esto, lo determinó. Sabrá Dios por qué. Sabrá Dios qué favor está pagando. Esto no solo es responsabilidad. Todos los delincuentes de aquí, no solo es Harold Burbano, es Daniel Noboa. Y todos los que han participado en ir a la oficina del señor Marín para decirle que levante esto de forma ilegal. Esto es tráfico de influencias. ¿Y cuántas cosas más se estarán callando las personas? Y ojalá esto que hizo el señor Marín sea un ejemplo para todas las personas. Para todas las personas que en algún momento fueron amenazadas por Daniel Noboa o por cualquiera de sus subordinados.
Amigos, esta fichita no había ni pasado. ¿Cuándo fueron las elecciones? El 16, domingo 16. El lunes empezaron los cambios. Martes, o sea, no habían pasado ni, creo que ni 48 horas porque... Y todo esto estaba pasando. Vaya, pongámosle 72. Sí, vaya, pongamos 3 días. Y todo esto, miren esta ficha. Esta ficha, amigos. Nos quedamos, mira, múltiplo, ¿cómo es? Múltiple común. ¿Cómo es esa frase que dice, me quedé, común, ¿cómo es? Ay, ¿cómo es esa frase? Quedé mínimo como un múltiplo. Ice, frío. Me quedé, mira, anonadada. Mínimo como un múltiplo, asombrada, confundida. Yo, vaya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible este suceso, amigos? ¿Cómo es posible este suceso? Perdónenme que la güera está en el chisme también. Pero espérense. Aquí les voy a poner yo un fragmento porque salió en Radio Pichincha, entrevistaron al señor Marín, al que firma la renuncia, porque Harold Burbano dijo que era falso. Dijo que esto era falso, que era mentira. Y el señor Marín le responde en un tuit y le dice, falso. No, esto no es falso. Esto es verdad. Usted me pidió que yo hiciera esto y yo no quise hacerlo. Señores, es un buen momento para estar vivo y ver todo lo que está pasando. Y ver todo lo que está pasando. Marín le respondió a Burbano en Twitter y le dijo, vea, señor ministro, usted me presionó para que incumpla la ley y no cedí. ¿Cómo hubiese hecho cualquier ecuatoriano? Le doy un consejo, explíquele a la fiscalía, denuncia. Y en Radio Pichincha salió el señor Marín y dijo lo siguiente. Efectivamente, ocupé el cargo de director regional del Ministerio de Trabajo, cargo que lo ocupé desde el 14 de octubre del presente año hasta el día de ayer, donde renuncié de manera irrevocable por cuanto el ministro de Trabajo, el actual ministro de Trabajo, el señor Harold Burbano, ingresó de una manera fraudulenta a las instalaciones del Ministerio de Trabajo Regional, donde él en ese momento me dispuso de una manera dolosa de que le levante en ese momento el impedimento de cargos públicos del señor Rosero, que no lo conozco, no soy político, no me interesa la política, donde quería que en ese momento le levante una prohibición de ocupar cargos públicos porque decía que él era el ministro de Trabajo y que me daba 3 minutos, él y todo su equipo de asesores y guardia de seguridad que ingresaron al despacho de la regional del Ministerio de Trabajo, donde quería que le levanten la prohibición de ocupar cargos públicos a favor del señor Rosero, que iba a ser o es el ministro de gobierno. Ante lo aquello, el señor ministro de Trabajo desconocía el procedimiento de cómo se levantaban los impedimentos. Le dije que yo no tengo injerencias, le dije de que ese trámite tiene que hacerlo ante la dirección de impedimentos. Tanto así que el señor ministro de Trabajo desconocía el procedimiento. El procedimiento, el adecuado era que la persona que iba a levantar un impedimento ingrese un formulario por ventanilla, adjuntando copia de cédula, para que ingrese ante un analista. Y el analista tenía que emitir un informe si procedía o no procedía. El señor ministro, tanto así, me dijo que me daba 3 minutos para que por favor le levanten la prohibición de impedimento de cargos públicos. Ante este hecho, la conducta de él, le digo porque mi especialidad es materia penal, la conducta de él considero de que se encuadró a un delito de tráfico de influencia, donde se aprovechó el día de ayer que presenté mi renuncia, su ser ministro, donde él no tenía injerencia ante lo aquello. Ante lo aquello también me solicitó que iba a regresar en horas de la tarde y que ese impedimento tenía que estar levantado, que eso era supuestamente un pedido del señor presidente de la República.
y arreman a la República, arreman a la República, a la República, 3 minutos para levantar esto y que si no lo hace, bueno, ya regreso en la tarde que esto es un pedido del presidente de la República. Ahí está. Este señor, protéjalo. A este señor, protéjalo. Daniel Noboa es capaz de cualquier cosa, ustedes ya lo vieron con todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Orden del presidente de la República, Daniel Noboa, cometer tráfico de influencias, una cuestión ilegal, para que esta ficha de acá pueda ser ministro de gobierno. ¿Qué le deberá? ¿Qué se deberán? ¿Qué sabrá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y ahí está, amigos y amigas. Oye, esto es sorprendente. Sorprendente. Yo me quedo, pero bueno, espérense un momentito que no ha terminado el tema de lo de la fichita. Miren, hoy salió también en Radio Pichincha este video de acá que yo lo voy a ver con ustedes. Álvaro Rosero, nombrado como nuevo ministro de Gobierno, figura como accionista y gerente general de la empresa Demoradio CIA Ltda y Radio F Medios, según la Superintendencia de Compañías. Hasta el mediodía del 19 de noviembre, constaba con un impedimento para ejercer cargos públicos por una deuda con el IES de más de $50,000, pero para la tarde es impedimento. Ya no constaba. Además, no registra título universitario y en el sistema judicial Sánchez consta con 3 procesos en su contra, entre ellos una investigación de paternidad y una demanda por alimentos con presunción de paternidad. El caso fue presentado por Esteban Davidache, quien en agosto del 2021 inició un proceso para determinar su filiación. Él afirmó que fue concebido en 1997 durante una relación sentimental entre su madre y Álvaro Rosero. Creció llevando solo los 2 apellidos de su madre y aclaró que no buscaba dinero, pues ya no tenía derecho a la pensión de alimentos, sino reclamar su identidad. Rosero compareció y negó los hechos. Sin embargo, en la audiencia del 1 de agosto del 2022, se realizó la prueba de ADN. El resultado fue concluyente, 99.9% de probabilidad de paternidad. La jueza declaró a Álvaro Rosero como padre biológico de Esteban y ordenó que el joven pase a llamarse Esteban Rosero. El fallo no impuso indemnizaciones, costas ni honorarios. Solo quedó la lucha de un hijo por ser reconocido por el padre que durante años negó su existencia. Oigan, no. Esto está de mal en peor. Esto está de mal en peor. Imagínense, no reconocía y al final sí era el padre. Miren esto. Esta ficha. Es que no puedo decirle otra cosa que no sea esto. No puedo decirle otra cosa que no sea esto. Este te estaba dando clases de moral y te estaba diciendo que tenías que votar sí a favor de Daniel Noboa. Te estaba diciendo que sí porque era salvar la patria. Este tipejo de aquí te estaba diciendo que los que estaban ahí manifestándose en Imbabura eran terroristas. Este de acá. Ese tipejo que ustedes ven ahí. Miren todo el prontuario que tiene este señor. Eliminar sus cosas de Twitter, eliminar la deuda. Ya estaban cometiendo actos de corrupción para que pudiera trabajar a pesar de tener el impedimento. Ni siquiera reconocía a su hijo. Miren toda esa cantidad de cosas. Miren toda esa cantidad de cosas que salió en menos de 3 días. En menos de 3 días. Y la respuesta llegó. De repente su tweet, su X, como que resurgió como el ave fénix de las cenizas. Y este fue el tweet de Álvaro Rosero. Hola, Ecuador. Presidente Daniel Noboa, agradezco profundamente la deferencia de haber considerado mi nombre para una responsabilidad tan alta. Está claro que mi perfil despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado. Imagínate. Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir. Mañana a las 9, o sea, que va a hablar en la radio. Imagínense, ser un tremendo corrupto, por no decir la palabra deling y termina en cuente, y poner un tuit diciendo que su perfil despertó temores, pero es que tiene razón. Ustedes se imaginan tener a una ficha como esta en el Ministerio del Gobierno. Claro, todo el Ecuador le tiene miedo, imagínate tú. Vaya, para eso pongan a Fito, o al Pipo, o al Pepe, o al Fede, lo mismo. Es lo mismo. Digamos que tiene razón.
Pero hablando serio, ustedes ven el descaro de este señor de decir que su perfil despertó temores, o sea, que todo esto que yo le acabo de poner es inventado, no asume ninguna responsabilidad. El tipo es un deudor, es un moroso. La deuda continúa y se la pasó a la hermana. Miren, para que vean lo tránsfuga, de verdad, o sea, esto es mente de delincuente. El tipo no tiene un título, no tiene nada, desconoce a su hijo. El ministro de Trabajo poniendo la cara por el presidente Daniel Noboa también, porque los dos son de lo mismo, para cometer un acto ilegal, tráfico de influencias. Y dice que su perfil despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad. Amigos, nunca se olviden de esto. Nunca se olviden de esta persona. Pero por último, porque el chisme se ha extendido, por último yo quiero decirles, mientras está la cara de este tipejo, esto que ha pasado en menos de 3 días es el completo reflejo del gobierno de Daniel Noboa. Un gobierno corrupto. Y esto salió ahora. ¿Cuántas cosas deberían salir, pero hay mucha gente que tiene miedo a hablar? La gente que está con Daniel Noboa han cometido actos también. Hay indicios de corrupción, más de 300 indicios de corrupción en su gobierno. Todos los casos de corrupción que la Contraloría, bien temerosa, se abstiene a realmente investigar, y sobre todo la Fiscalía. Gente incapacitada que la ha puesto ahí. Inés Manzano tiene que responder, Hernán Luque tiene que responder, la misma Ivonne Núñez, que cometió ilegalidades también y corrupción en contra de la misma Verónica Abad. Todos los que se han ido y todos los que me faltan mencionar, porque son tantos que a veces se me olvida. Esto es el gobierno de Daniel Noboa. Esta cara, es corrupción, es delincuencia, es incapacidad. Se están burlando de ustedes. Ecuador, exijan algo, exijan. Mañana ponen al del pelo oxigenado como ministro de Cultura. Sí. Y a la Lady Filtro la ponen como ministra de Educación porque es lo único que hace falta. O sea, porque son tan incapacitados mentalmente que tienen que poner a gente que no tiene una mínima... Tienen todas las neuronas para delinquir, pero no para dirigir un país. Amigos y amigas, esto es un 5-0, si ustedes me entienden. El pueblo le dijo 4 veces no, y esta gente se está metiendo autogol tras autogol. No salen de ahí, están tan desesperados, nadie quiere ir a trabajar. Los que van a trabajar ahí, vaya, es porque también tienen el alma podrida o porque le están ofreciendo mucho. Y hay que saber qué pasa entre Álvaro Rosero y Daniel Noboa. Para que Daniel Noboa haya mandado a hacer todo eso, para que él ocupe el cargo. ¿Qué pasa ahí? Eso es lo que hay que investigar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo les quedó el ojo con este chisme? Ah, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Amigos y amigas, espero que lleguemos a más de los 1000 likes. Esperemos que lleguemos a más de los 1000 likes. Aquí pueden hacerle captura para que nos puedan apoyar en la cuenta del Banco Pichincha. Y si también pueden, en el botón de gracias, allá abajito pueden apoyarnos en el botón de gracias para que ustedes sigan apoyando Ingobernables. Y ese fue el chismecito Ingobernables, amigos y amigas. Chismecito Ingobernables, y quiero leer todos sus comentarios. Ay, amigos, qué disfrute. Sigamos disfrutando, porque esto es, mira, patada de ahogado de Daniel Noboa. Y lo que se viene, porque aún no termina la cosa. Lo que se viene. Ay, 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 ay. Vamos a ver qué pasa. Porque resulta que hay una nueva ministra ahora de gobierno, que es Natalie Morillo, actual asambleísta por ADN. O sea, está sacando a los asambleístas. Eso dicen, ¿no? Están sacando a los asambleístas porque no tienen a nadie más. Están sacando a los asambleístas para ponerlo porque no tienen a nadie. No tienen a nadie. Mañana pone a la mamá de Daniel Noboa como vicepresidenta. No lo duden. No lo duden, porque no tienen a nadie. Entonces, extraoficialmente, dice Emilio Domínguez, que Natalie Morillo es la nueva ministra de Gobierno, es asambleísta de ADN, y en el periodo anterior fue legisladora por Construye, recuérdense, en lugar de Patricio Carrillo, y fue asesora de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno. Así que, por favor, tápense los ojos, cuidado con los ojos.
Ay, no, Yajaira no tiene que preocuparse de eso, porque bueno, va a trabajar con alguien que ella apoya ahora, ¿no? Me imagino. Así que ahí la tienen. Esta supuestamente sería la ministra de Gobierno. Recicladora ADN. Así hay que llamarle. Bueno, amigos, ese fue el chismecito. Espero que les haya gustado. Espero que pongan like. Espero que pongan like, que lleguemos a muchos likes, que se suscriban, que sean parte de las membresías, que apoyen en la cuenta del Banco de Pichincha, que apoyen el superchat, que apoyen en el botón de gracias y que sigan ingobernables. Nos vemos en cualquier otro momento, en otro chismecito. Los quiero muchísimo. Bye. Esto está bueno, esto está bueno.